Solución al problema 9.13 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. Una granada de masa m, explota en varios fragmentos. La explosión tiene un valor Q, positivo. Inciso A. Demostrar que, si la granada explota en dos fragmentos, ellos se mueven en direcciones opuestas en el sistema C, de referencia. Inciso B. Demostrar que, si la granada explota en tres fragmentos, sus momenta y velocidades, relativos todos al sistema C de referencia, se encuentran en un solo plano. Inciso C. Si el número de fragmentos es mayor que 3. Pregunta. ¿Hay alguna condición especial, que tenga que ser satisfecha por los momenta de los fragmentos, relativos al sistema C de referencia? Inciso D. Demostrar que, si la granada se divide en dos fragmentos iguales, sus momenta y velocidades en el sistema C de referencia, son iguales a la raíz cuadrada de m por q, y a la raíz cuadrada de q entre m, respectivamente. Inciso E. Demostrar que, si la granada se divide en tres fragmentos iguales, emitidos simétricamente en el sistema C, sus momenta y velocidades en este sistema son iguales a la raíz cuadrada de 2m por q entre 3, y a la raíz cuadrada de 2q entre 3m, respectivamente. Inciso F. Repetir el inciso E, suponiendo que dos fragmentos son emitidos con la misma velocidad relativa al sistema C, pero en direcciones que hacen un ángulo de 90 grados entre sí. Inciso G. Pregunta. ¿Cómo aprecia los resultados del inciso D, y del inciso E, un observador en el sistema L, si, en el momento de la explosión la granada, se está moviendo con una velocidad igual a un cuarto de la raíz cuadrada de 2q entre m, relativa al sistema L, y en la misma dirección que tomará uno de los fragmentos resultantes? Solución. Inciso A. Demostración. Si se fija un sistema inercial de referencia en el centro de masa, de un sistema aislado Y, con relación a este sistema inercial, el centro de masa está en reposo. Es decir, la suma de sus momentums es igual a 0. Entonces, con base en el ejercicio 9.4 del libro, el vector centro de masa, VCM, respecto al sistema L, original o de laboratorio, es igual a la masa del primer fragmento, m1, por su vector velocidad, v1, más la masa del segundo fragmento, m2, por su vector velocidad, v2, entre la masa total de los fragmentos. De esta manera, mediante la transformación galileana de las velocidades, al sistema C, o del centro de masa, el vector velocidad que experimenta el primer fragmento, v1', es igual al vector v1, ya definido, menos el vector del centro de masa, vcm, también ya definido. Lo mismo aplica, para el vector velocidad del segundo fragmento, v2', es igual a v2, menos vcm. Con base en lo anterior, la suma de sus momentums, p1', más p2', es igual a m1 por v1', más m2 por v2'. Sustituyendo, se obtiene que la suma de los momentums, respecto al sistema C, es igual a la suma de los momentums, respecto al sistema L, menos la masa total del sistema por el vector velocidad del centro de masa, vcm. Como la suma es igual a 0, respecto al sistema C, p1', más p2', es igual a la masa m1, por la velocidad v1', más la masa m2, por la velocidad v2'. De donde se obtiene que el vector velocidad v1', es igual a menos m2 entre m1, por el vector velocidad v2'. Dado que se entiende que m2 entre m1 es mayor a 0, entonces los vectores v1' y v2' apuntan en sentidos contrarios. Queda entonces demostrado.
Inciso B. Demostración. De la misma forma al inciso previo. Con base en el ejercicio 9.4 del libro, se tiene que el vector velocidad del centro de masa, VCM, es igual a la masa m1 del primer fragmento, por su vector velocidad v1, más la masa m2 del segundo fragmento, por su vector velocidad v2, más la masa m3 del tercer fragmento, por su vector velocidad v3, entre la suma de dichas masas, y todo respecto al sistema L de referencia, que es igual a la suma vectorial de sus momentums, entre la suma de dichas masas. Ahora, para el sistema C de referencia, o desde el centro de masa, se tiene que el vector velocidad v1' es igual al vector velocidad v1, menos el vector velocidad, vcm. También que v2' es igual a v2, menos vcm. Y que v3' es igual a v3, menos vcm. Y que el vector momentum del primer fragmento, p1', es igual a la masa m1, por v1'. Que p2' es igual a m2, por v2'. Y que p3' es igual a m3, por v3'. Para que dichos momentums, respecto al sistema C de referencia, se encuentren en un solo plano, se requiere demostrar que el producto punto, del vector p1', con el vector resultante del producto vectorial de p2' por p3', sea igual a 0. Es simple su comprensión, pues del producto vectorial indicado, de p2' por p3', se obtiene un vector perpendicular a ambos. Y al realizar el producto punto o escalar con p1', sea igual a 0, implicaría que también es perpendicular a dicho producto vectorial. Primero se desarrollará el producto vectorial, y luego el producto punto. El producto vectorial de p2' por p3' es igual a m2 por v2', por m3 por v3'. Pero v2' es igual a v2 menos vcm. Y v3' es igual a v3 menos vcm. Sustituyendo, se obtiene que el producto vectorial es igual a m2 por m3, por el producto vectorial de v2 menos vcm, por v3 menos vcm. Aprovechando la propiedad distributiva del producto vectorial, de la suma de dos vectores, A y B, por el vector C, igual a la suma de los productos vectoriales, A por B, más A por C. Y de la anticonmutatividad, donde el producto vectorial de A por B, es igual a, menos el producto vectorial de B por A. Se obtiene que el producto vectorial de P2' por P3' es igual a M2 por M3, por menos el producto vectorial de V3 por V2, más el producto vectorial de VCM por V2, más el producto vectorial de V3 por VCM, menos el producto vectorial de VCM por VCM. Pero el producto vectorial de un vector por sí mismo, es igual a 0. Entonces se obtiene que, el producto vectorial de P2' por P3' es igual a M2 por M3, por el producto vectorial de V2 por V3, más el producto vectorial de VCM por V2, menos el producto vectorial de VCM por V3. Sustituyendo en la expresión anterior, la definición del vector VCM, que es igual a la suma del producto de la masa de cada fragmento por su velocidad v, entre la masa total m. Y dado que el producto vectorial de cualquier vector, por sí mismo es igual a 0. Al desarrollar y simplificar la expresión, se obtiene que el producto vectorial de P2', por P3', es igual a M1, por M2, por M3, entre la suma total de dichas masas, M, por el producto vectorial V1 por V2, menos el producto vectorial V1 por V2, más el producto vectorial V2 por V3. Por otra parte, se tiene que el momentum del primer fragmento, P1', es igual a su masa M1, por el vector V1'. Y que también es igual a M1, por la diferencia de V1 menos VCM.
Al sustituir la definición del vector VCM, se obtiene que P1' es igual a M1 menos el cuadrado de M1, entre M, por el vector V1, menos M1 por M2, entre M, por el vector V2, menos M1 por M3, entre M, por el vector V3. Como el producto punto de un vector X, por el producto vectorial entre dos vectores, donde uno de ellos es el mismo vector X, se obtiene que es igual a 0. Entonces al desarrollar el producto punto del vector P1', por el producto vectorial de P2' por P3', se obtiene que es igual a M1 por M2 por M3, entre M, por M1 menos el cuadrado de M1 entre M, por el producto punto V1 con el producto vectorial V2 por V3, más M1 por M2, entre M, por el producto punto V2 con el producto vectorial V3 por V1, menos M1 por M3, entre M, por el producto punto V3 con el producto vectorial V1 por V2. Del problema 3.18, se tiene que el producto punto de V1, por el producto vectorial de V2 por V3, es igual al producto punto de V2, por el producto vectorial de V3 por V1, y también es igual al producto punto de V3, por el producto vectorial de V1 por V2. Entonces al desarrollar la expresión, se obtiene que el producto punto P1', por el producto vectorial de P2' por P3', es igual a 0. Lo que implica necesariamente que los momentums P', relativos al sistema C de referencia, se encuentran en un solo plano. Es decir, que siempre se puede encontrar un plano, donde tres vectores sean coplanares. Y dado que el vector V1' es igual al vector P1' entre M1, que el vector V2' es igual al vector P2' entre M2, y que el vector V3' es igual al vector P3' entre M3. Se obtiene que el producto punto V1', por el producto vectorial de V2' por V3', es igual a 0. Por lo que también las velocidades V', relativas al sistema C de referencia, se encuentran en un solo plano. Queda entonces demostrado. Inciso C. Por definición, se tiene que el vector centro de masa, VCM, respecto al sistema L, es igual a 1 entre la masa total, M, por la suma de la masa del fragmento, MI, por su vector velocidad, VI. Donde la masa total M, es igual a la suma de la masa de los fragmentos, MI. Pero, el vector velocidad, VI, es igual al vector velocidad, VI', menos el vector velocidad, VCM. Sustituyendo, se obtiene que el vector velocidad, VCM, es igual a 1 entre la masa total M, por la suma de MI, por VI', más VCM, entre la masa total M, por la suma de MI. Pero, PI', es igual a MI por la velocidad VI'. Entonces, el vector velocidad, VCM, es igual a 1 entre la masa total M, por la suma del momentum PI', más VCM. Lo que implica que la suma de los momentums PI', es igual a 0. Es lo mismo decir que, si se fija el sistema inercial de referencia en el centro de masa del sistema aislado, dicho centro de masa estará en reposo. Y la suma de los momentums debe ser igual a 0. Pero esto también implica que, para cualquier momentum PJ', es igual a menos la suma de todos los momentums PI', diferentes a J. También que cualquier velocidad VJ', es igual a menos la suma de todas las velocidades VI', diferentes a J. Es decir, que cualquier vector momentum o velocidad J, es igual a una combinación lineal del resto de los vectores I, diferentes a J. Es la única condición especial que se tiene que satisfacer por los momentums o por las velocidades. Inciso D. Demostración. Supóngase que se tienen n fragmentos iguales.
Como Q es la energía potencial interna, entonces la energía cinética de los n fragmentos, desde el centro de masa, es igual a la energía cinética total en el sistema C de referencia. Es decir que Q es igual a la suma desde I igual a 1, hasta n, de un medio de la masa mi, por el cuadrado de la velocidad vi'. Si se considera como premisa que las masas de los fragmentos son iguales, entonces sea m, la masa de cada fragmento, mi. Y sea v', la velocidad de cada fragmento, vi. Entonces Q es igual a n entre 2, por m, por el cuadrado de v'. De donde se obtiene que v' es igual a la raíz cuadrada de 2 por Q, entre n por m. Y si P' es igual a Pi', e igual a mi por vi', entonces, P' es igual a la raíz cuadrada de 2 por m por Q, entre n. Entonces, para n igual a 2 fragmentos iguales, se tiene que la velocidad v', desde el sistema C de referencia, es igual a la raíz cuadrada de Q entre m. Y el momentum P' es igual a la raíz cuadrada de m por Q. Para n igual a 3 fragmentos iguales, se tiene que la velocidad v', desde el sistema C de referencia, es igual a la raíz cuadrada de 2 por Q, entre 3 por m. Y el momentum P' es igual a la raíz cuadrada de 2 por m por Q, entre 3. Queda entonces demostrado. Inciso F. Con respecto al sistema C de referencia, se tiene que la suma de los momentums P' es igual a 0. Entonces, también aplica en los componentes vectoriales en X y en Y. Por lo que, respecto a X, M1 por V1' es igual a M3 por V3' por coseno de θ3. Respecto a Y, M2 por V2' es igual a M3 por V3' por seno de θ3. Si M es igual a M1, a M2, y a M3, entonces, V1' es igual a V3' por coseno de θ3. Y V2' es igual a V3' por seno de θ3. Dado que el cuadrado del seno de θ, más el cuadrado del coseno de θ es igual a 1. Se tiene que el cuadrado de V1', más el cuadrado de V2', es igual al cuadrado de V3'. Y si V' es igual a V1', e igual a V2', pues son los dos fragmentos emitidos a la misma velocidad, respecto al sistema C de referencia, se tiene que V3' es igual a la raíz cuadrada de 2, por V'. Y θ3 es igual a 45 grados. Entonces, al desarrollar, se obtiene que Q es igual a 2 por m, por V'. De donde se obtiene que V' es igual a la raíz cuadrada de Q, entre 2m. Entonces, M1, M2 y M3, son iguales a m. V1' y V2' son iguales a V', e igual a la raíz cuadrada de Q entre 2m. Y V3' es igual a la raíz cuadrada de 2, por V', e igual a la raíz cuadrada de Q entre m. Y los momentums, P1' y P2', son iguales a la raíz cuadrada de m por Q entre 2. Y P3' es igual a la raíz cuadrada de m por Q. Inciso G. Ahora supóngase que hay n fragmentos iguales. Por lo que la energía potencial interna Q es igual a la diferencia entre la energía cinética total de los n fragmentos, en el sistema C de referencia, menos la energía cinética inicial, previo a la fragmentación, de la granada con velocidad, v0, igual a un cuarto de la raíz cuadrada de 2q, entre m, respecto al sistema L de referencia. Es decir que, Q es igual a la suma, desde I igual a 1, hasta n, de un medio de la masa mi, por el cuadrado de la velocidad vi', menos un medio de la masa, por el cuadrado de la velocidad v0. Nótese que m,
ya es la masa de cada fragmento. Es decir, que la masa mi es igual a m, y v' igual a vi'. Entonces, q más 1/2 de la masa m, por el cuadrado de la velocidad v0, es igual a 17q, entre 16, por n veces, 1/2 de m por el cuadrado de la velocidad v'. Despejando, se obtiene que v' es igual a la raíz cuadrada de 17q, entre 8nm. Si p' es igual a pi', e igual a mi por vi', entonces, p' es igual a la raíz cuadrada de 17 por m por q, entre 8n. Pero, el vector velocidad v, es igual al vector velocidad v', más el vector velocidad v0. Entonces, el vector velocidad vi', es igual a la raíz cuadrada de 17q, entre 8nm, por el vector unitario ui', más 1/4 de la raíz cuadrada, de 2q entre m, por el vector unitario u0. El vector unitario ui', es el correspondiente al i,º fragmento, mientras que el vector unitario u0, apunta en la misma dirección al vector v0. Entonces, para n igual a 2 fragmentos, el vector velocidad vi', es igual a la raíz cuadrada de 17q, entre 16m, en dirección al vector unitario ui', más 1/4 de la raíz cuadrada de 2q entre m, en dirección al vector unitario u0. Y el vector momentum pi', es igual a la raíz cuadrada de 17mq, entre 16, en dirección al vector unitario ui', más 1/4 de la raíz cuadrada de 2mq, en dirección al vector unitario u0. Y para n igual a 3 fragmentos, el vector velocidad vi', es igual a la raíz cuadrada de 17q, entre 24m, en dirección al vector unitario ui', más 1/4 de la raíz cuadrada de 2q entre m, en dirección al vector unitario u0. Y el vector momentum pi', es igual a la raíz cuadrada de 17mq, entre 24, en dirección al vector unitario ui', más 1/4 de la raíz cuadrada de 2mq, en dirección al vector unitario u0. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.